Listo, vamos a borrar transcripción. Y análisis. Yo, Dios mío, ¿qué sabe de qué está hablando? Pero un momentico, como que muy que... Listo. Bueno, vamos a arrancar acá brevemente, así esto amplía. Listo. Brevemente empezamos acá, en la línea del tiempo. Que va a llegar la idea es, la idea es que alcancemos a abordar los conceptos teóricos, ¿ya? La teoría de la administración, pues a pesar de que el tiempo es corto, es decir, desde el momento en que se empiezan a construir las primeras teorías, las que tienen la primera aceptación científica, eso hace poquito, hace 120 años, 1902-1903. Pero el proceso viene desde comienzos de la historia de la humanidad. Lo decíamos, hacíamos la pregunta en los conocimientos previos. ¿Desde cuándo hace que el hombre administra? La respuesta es desde siempre, ¿cierto? Desde que el hombre toma uso de razón, y esta palabra no se nos puede olvidar como gerentes y administradores, recursos. Desde que el hombre descubre que alrededor está el agua, que le sirve para la vida, que alrededor está el fuego, que le sirve para transformar. Luego empieza a descubrir el uso de la piedra. Entonces encontramos la edad de piedra, donde empieza a transformar la piedra en herramientas para ir y cazar, para ir y producir su propio alimento. Luego nos encontramos con la edad de los metales, es decir, el proceso empieza a evolucionar. Luego encontramos los primeros vestigios de producción agrícola, es decir, el hombre entendió que esos recursos y que esas herramientas le podían servir para cultivar. Profe, esta parte también se puede decir que se empieza a administrar desde el momento que el hombre se ve una necesidad de la necesidad de aprovechar. O sea, él ve que tiene una necesidad, y esa necesidad la cubre ¿con qué? Con unos recursos que los encuentra a su alrededor. ¿Qué hacemos nosotros los gerentes? Aprovechar los recursos. A mí una empresa me contrata y me dice, mire, vea, estos son sus funcionarios, o sea, ese es el recurso humano. Estas son las sillas, estas son las mesas, estos son los escritorios, ese es el recurso físico. Estos son los computadores, este es el software, estos son los recursos tecnológicos. Y esta es la plata para que usted trabaje, eso es el recurso financiero. Entonces nosotros administramos eso. Entonces, exactamente, Eduardo, desde que el hombre empieza a identificar las necesidades, o sea, el hombre identificó, sintió que tenía frío. ¿Y qué hizo? Se metió en la cueva. Ese fue su refugio, ese fue su recurso. El hombre sintió que tenía hambre y que ya no era capaz de ir y comerse un mamut así. Entonces dijo, no, primero tengo que matar, le tengo que dar con una piedra. O sea, vio la necesidad y encontró los recursos. Ole, Dave, bien. Y uno de los principales referentes en concepto de administración es la Biblia. La Biblia. Ole, Adrianita, uno de los principales referentes en el concepto de administración es la Biblia. Los que son católicos, cristianos, ¿esa imagen es de quién? ¿Cómo se llama, señor? Moisés, hola, Adri. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Gerald. Listo. Les decía, en la plataforma ya van a encontrar el primer parcial. Es un cuestionario de 10 preguntas, Alejo. Es un cuestionario de 10 preguntas. Estoy así como corriendo porque ahorita a las 7:30 nos vamos para el auditorio un ratico. Recuerden que estamos en la semana de la investigación y hoy tenemos visita de REDSI, que es la red departamental de semilleros de investigación. Tienen la directora y el director, dan una charlita sobre semilleros de investigación que es muy importante. Listo. Les decía, uno de los principales referentes en la teoría administrativa es la Biblia, la historia de la Biblia. Señor que aparece en imagen, Moisés. A los 80 años, siglo XVI a.C., a los 80 años lideró el éxodo. Y para el Señor poder liderar el éxito, ¿qué fue lo primero que tuvo que generar entre su pueblo? Confianza, mucha confianza. ¿Ya? ¿Qué debe generar hoy el gerente del siglo XXI? Porque este componente de teoría organizacional tiene que aplicar eso hoy. Yo no me puedo quedar con la teoría científica únicamente, aunque tiene toda la validez. Ni me puedo quedar con el movimiento de los colbertistas. ¿Ya? Yo tengo que evolucionar a la gerencia del siglo XXI. ¿Qué tiene que generar el gerente de hoy en sus empleados, en sus colaboradores? Confianza. Tiene que generar seguridad.
tiene que generar autoridad en el mejor sentido de la palabra. Recuerden que la autoridad no se impone. La autoridad a través de la confianza y la seguridad se gana. ¿Ya? No hay nada mejor cuando una persona dice, venga, también le preguntamos al jefe que él sabe de eso. Eso genera confianza. Voy así como corriendo para que lleguemos a donde están las teorías. Luego encontramos en la Biblia cuando Moisés va con los israelitas caminando por el desierto y se sublevan. Y aparece esto que se llama ¿cómo? En la Iglesia Católica. Los 10 mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Son normas de convivencia. Entonces, si uno ve, uno de los mandamientos dice, no matarás. En términos religiosos dice, no matarás porque Dios te va a condenar. ¿Qué dice el Código Penal? No matarás, porque nosotros te vamos a condenar. ¿Ya? Entonces surge, y este momento de los 10 mandamientos hace alusión a todo el componente organizacional. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo se sublevó? Estableció unas normas. Y una empresa que no tenga normas no funciona. Una empresa que no tenga políticas, que no tenga reglas. Y esas normas, políticas y reglas obedecen al diseño de la estructura organizacional. ¿Qué es un manual de funciones? El que dice qué debes hacer, qué no debes hacer. ¿Qué es un manual de ética y comportamiento o un código de ética? ¿Qué es un manual de procedimientos? Son las tablas de los 10 mandamientos. Orden, disciplina, respeto. Y entonces empiezan a aparecer los primeros teóricos. Mire, señor allá de piedra, el señor se llama Sun Tzu. Sun Tzu, 750 años antes de Cristo. Ese señor escribió un libro que llamó El arte de la guerra. Hoy en día, ese libro, que fue escrito 750 años antes de Cristo, es la base de la planeación estratégica. Y lo escribió ese señor. O sea, ya se veían la idea de lo que tenía que ser la estandarización de los procesos administrativos. Y hay frases de este señor, Sun Tzu, que las escribió 750 años antes de Cristo. Mira esa de arriba, la primera frase, dice, mira por tus soldados como miras por tus propios hijos. Cuida de tus soldados como si estuvieras cuidando a tus propios hijos. Algún día ellos te acompañarán inclusive hasta el valle de la muerte. ¿Ya? ¿A quién se está refiriendo él? Cuando dice cuida de tus soldados. Gestión del talento humano. ¿Cómo tratamos a la gente que trabaja con nosotros? ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo tratamos a los demás? Si envías refuerzos a todas partes, serás débil en todas partes. Planeación estratégica. Hay que saber identificar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Planeación estratégica. Grandes resultados pueden ser alcanzados con pequeños esfuerzos. Son frases de Sun Tzu. Tienes que creer en ti mismo. Quien no tiene metas, ojo a lo siguiente, quien no tiene metas en la vida, difícilmente las podrá alcanzar o las podrá cumplir. No las hay. Esas frases las escribió él. Y hoy en día es la base de la planeación estratégica. Aparecen los primeros reconocidos filósofos atenienses, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Escribieron una serie de libros que hoy, y que históricamente se han fundamentado como parte de la teoría administrativa, la República, Ética Nicómaco, Organón. Ese libro Organón, de ahí deriva el término organización. Recuerden, etimológicamente, organización traduce organón del griego, y esta palabra organón significa instrumento. O sea que si yo fuese a definir el término organización desde la etimología, yo diría que la organización es un instrumento para cumplir las metas, un instrumento para alcanzar los objetivos de la organización. Y aparece esta frase que a mí me llama mucho la atención, de Sócrates, en un libro que se llamó La Ética de Nicómaco, escrito por allá 300 y algo años antes de Cristo. Sócrates le dice a Nicómaco, que era uno de sus discípulos, le dice, vea Nicómaco, si usted quiere tener un buen administrador, si usted quiere tener un buen gerente en su empresa, búsquese una persona que tenga la habilidad para manejar sus propios bienes. Y cuando hablamos de sus propios bienes, no estamos hablando solo de la parte económica. Una persona que sepa gerenciar su tiempo, una persona que sepa gerenciar sus emociones. O sea, yo no puedo decir que soy el mejor en la empresa y soy el peor en la casa. ¿Ya? Por eso el concepto de administración es tan amplio. Y por eso se hacía la pregunta hace 8 días en la prueba de conocimientos previos, ¿la administración es exclusiva de las empresas? ¿No? Nosotros todo el tiempo estamos gestionando y estamos administrando. Me llama mucho la atención porque es una frase muy antigua, 400 años antes de Cristo, y ya se hablaba de gerencia.
se hablaba de administración. Pregunto, ¿será que esa frase aplica hoy en día? Digo, si usted quiere tener un buen gerente en su empresa, pues que es una persona que sepa gestionar sus emociones, que sepa gestionar su tiempo, que sepa administrar sus bienes, que sea un líder en su familia, que sea un líder en la sociedad. Totalmente aplicable. Vemos otro referente bíblico, otra imagen de la Biblia. Es que la Biblia de inicio a final, ¿ya? Por ejemplo, cuando el rey Salomón, que fue rey muy joven, murió el rey David y él le tocó heredar el trono, y él decía, yo estoy muy joven, a mí me da susto gobernar el pueblo. ¿Qué fue lo que el rey Salomón le pidió al Señor en sueños? A ver quién es cristiano acá o católico. Le pidió sabiduría. ¿Y qué le contestó el Señor en sueños? Por lo que me has pedido sabiduría, te daré sabiduría, te daré discernimiento y te daré todo lo demás que necesites para gobernar el pueblo. Y dicen que fue uno de los, que fue el reino más próspero en términos económicos. Entonces la Biblia es eso. Mire, si yo voy a gobernar una empresa, ¿qué necesito? Sabiduría. Sabiduría para tomar decisiones, para orientar, para liderar. Esta imagen, cuando Jesús multiplicó hay que decirlo con calma, los panes y los peces. ¿Qué le pasa lo de Nicolás Maduro? Multiplicó los panes y los peces. Mire, ¿qué hizo él? Él hizo el milagro. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Vayan ustedes, repártanlo ustedes. Si Jesús hubiera sido un político de hoy, se va a lo entrega el mismo, ¿sí o no? Para la foto. ¿Ya? O sea, ¿qué hizo Jesús? Mire, la misma Biblia dice que los discípulos, ¿qué profesión tenían los discípulos? Eran pescadores, eran personas sin estudio. Ellos no eran los doctores del pueblo, ellos no eran los doctores de la iglesia. Y terminaron fundando la organización más grande de la humanidad, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene 1.500 millones de seguidores todavía en el mundo. Y la fundaron 11 señores, porque Judas hoy se colgó, 11 señores que no sabían nada del mundo. ¿Por qué? Porque llegó una persona a revolucionar y desarrolló en ellos una cosa que se llama liderazgo transformacional. ¿Será que en las empresas es necesario el liderazgo transformacional? Total. Empoderamiento, capacidad y toma de decisiones. Y entonces encontramos que la estructura organizacional o el diseño organizacional que se plantea en la teoría burocrática y en la teoría estructuralista, donde empezamos a hablar de el famoso organigrama o la estructura piramidal, todo este cuento, eso tuvo sus inicios allá, en los primeros ejércitos a nivel mundial y en la Iglesia Católica. Si uno va y mira la estructura, por ejemplo, de la gobernación, está el gobernador como cabeza visible, luego lo acompaña el Consejo de Gobierno, que son sus secretarios de despacho y asesores, que es la alta gerencia, y eso va en una pirámide. Aquí está el gobernador, aquí están los asesores y secretarios de despacho, aquí están los directores, subdirectores y jefes en su orden, los profesionales universitarios, los profesionales especializados, y en esta estructura. Si uno va y compara esto con la estructura de la iglesia, es exactamente igual. A nivel mundial, arriba está el Papa. Después del Papa está el colegio cardenalicio. Después de los cardenales están los arzobispos, están los obispos, están los sacerdotes, están los diáconos y está el clero. Entonces, ese modelo o ese estilo organizacional deriva de los primeros ejércitos y de la Iglesia Católica. Ya por allá en mediados del siglo XV, siglo XVI, les mencionaba hace 8 días, aparecen unos movimientos que todavía no son teorías. Aparecen unos movimientos en Francia, en Alemania. El primero de ellos fueron muy similares, siglo XVI, los cameralistas. Y les mencionaba que tomaron ese nombre por el sitio donde se reunían. Se reunían en una habitación. Y casi que intuyo que de ahí nace el concepto de cámara de comercio. Cameralistas, por el sitio donde se reunían y por la forma como se agremiaban. Estos señores, los cameralistas, tenían una preocupación básica, eran los procesos productivos. Cómo vincular la gente, cómo hacer que la gente se amañara, cómo desarrollar procesos productivos estandarizados. Entonces vienen los cameralistas. Ese es el famoso cameralismo. Dentro del cameralismo encontramos dos movimientos más, muy similares, que se desarrollaron también en Europa, que fue el mercantilismo y el colbertismo. Mientras el cameralismo estaba preocupado por los procesos, el colbertismo estaba preocupado por el crecimiento y el desarrollo financiero de la empresa. Y el mercantilismo estaba preocupado, como su nombre lo indica, cómo comercializar,
cómo mercadear, cómo llegar a otros sitios. Pero fueron 3 movimientos que se dieron entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Y aparece lo que se considera en los vestigios del proceso administrativo como una de las primeras teorías, que es la teoría de René Descartes, la famosa teoría cartesiana, que ya hace parte de lo que se conoce como la administración moderna, ya sobre el siglo XVIII. La teoría cartesiana no es otra cosa que la toma de decisiones a través de unos elementos básicos, o sea que casi que es el componente de la metodología de la investigación. ¿Qué fue lo que dijo René Descartes? Mire, señor gerente o investigador o formulador de proyectos, mire, no tome decisiones si no está en capacidad de tomarlas. Y las va a tomar a través de 4 elementos: la evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. Por eso la teoría de la prospectiva de Michel Godet trabaja por el plano cartesiano, la estructura del plano cartesiano. Yo hace 8 días les decía, a mí en el colegio me enseñaban que el plano cartesiano era para rayas. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Esto es una función cuadrática, una función lineal. Esto es una función lineal. B a la 2 menos B cuadrado por 4ac. Esta es una función cuadrática, pero nunca entendí eso para qué servía. Y resulta que lo que propone René Descartes es que esto es para toma de decisión. Por eso existen herramientas como la matriz Micmac o la matriz de impacto, donde uno va ubicando en el plano cartesiano ciertas variables, las analiza y sobre eso toma decisiones. Y entonces nos adentramos en lo que catapultó. O sea, lo primero fueron como algunos vestigios, pero realmente lo que llevó a que se consolidara lo que hoy tenemos como ciencia social, llamada administración, fue la revolución industrial. Esto llegó y lo cambió todo. Y lo cambió todo por los inventos, por el proceso de innovación. Y de hecho, les decía, hoy ya vamos en la 4ª revolución industrial. Sobre el del siglo XVII al siglo XIX se dio la primera y la segunda. En la primera se dan invenciones como el motor a vapor, la máquina a vapor, que lo cambió todo. Nos pasó de una economía rural a una economía industrializada, de una economía artesanal a una economía más industrializada. Se cambió la dinámica de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, de las relaciones económicas, la famosa revolución industrial. En la segunda revolución industrial hubo inventos como el teléfono. Mire el avance que se dio. Entonces pasamos de una economía agraria a una economía industrial. ¿Cuáles fueron las características? Pues lo primero, se da una nueva forma de producción. Por eso hoy la dinámica gerencial ha cambiado. Yo les decía a ustedes, en esta teoría que vamos a ver acá, vamos a ver un gerente mirando hacia adentro, pensando en los recursos internos de la organización. ¿Ya? Miren acá. Empezamos a ver que se cambian las nuevas formas de producción. Entonces pasamos de esa economía agraria de producir manualmente, de producir en el campo, a una producción en línea, por ejemplo. Ya se tenía una máquina, ya no había que coger una prenda y tejerla, sino que ya la máquina la podía hacer y la podía hacer en serie. Eso cambia. Surge el concepto, miren esto. Con la revolución industrial surgió el concepto de salario. Surge el concepto de salario. Entonces cualquiera podría decir, bueno, y es que antes de la revolución industrial a los trabajadores no les pagaban. Sí les pagaban. Entonces hago esta pregunta. ¿Pago es igual a salario? ¿Quién me refuta esa posición? Yo contrato a Manuela o contrato a Manuela, no, le digo, Manuela, necesito que por favor me haga este trabajo, ¿cuánto me cobran? Ahí estoy hablando de un ¿qué? De un pago. De un pago, ¿ya? Pero yo le digo a Gerald, la vamos a vincular a la empresa, tráigame su hoja de vida, tráigame su fotocopia de la cédula, dígame a qué PS pertenece, a qué fondo de pensiones está afiliada, a qué fondo de cesantías está afiliada. Estoy hablando de un salario, es decir, el salario tiene unos componentes adicionales. Yo a Manuela le pagué, ya, no tengo problema. Pero si voy a vincular a Gerald a una empresa, pues habrá una responsabilidad de seguridad social, ¿ya? Y otra cantidad de componentes. Uno que está hoy muy de moda, que se llama el salario emocional, que es el reconocimiento del ser, hace parte. Entonces, no quiere decir que antes de la revolución industrial no le pagaran a las personas, sí les pagaban, pero no existía el concepto de salario. Entonces miren cómo el modelo empieza a cambiar.
el concepto de administración. Se transforma el espacio. Claro, ya los campos empiezan a ser invadidos, ya empiezan los campesinos a migrar hacia las ciudades, o sea, hay una transformación del espacio social, de los medios de transporte, hay una expansión del mercado, ya con la máquina a vapor se construyen los barcos a vapor, y ya se podía ir mucho más lejos. Hola, mi Doc, ¿cómo están? Otra característica, el desarrollo fabril, es decir, empiezan a crecer fábricas, sobre todo en Europa, que es donde se generaron estos primeros movimientos de la revolución industrial, que luego nos llegan a nosotros. Con la revolución industrial surgió el sistema financiero, no existían las entidades financieras. El concepto de ahorro era un concepto precario, Doc. El concepto de ahorro era un concepto precario, casi inexistente. Surge la entidad financiera, surgen las bolsas de valores, los bancos privados. Entonces, un recorrido muy rápido como para ambientarnos. ¿En qué momento, venga? ¿En qué momento esto se partió en dos y empieza el proceso de teoría administrativa? Con el surgimiento de la banca, del sector financiero, entonces crece el concepto de la iniciativa de la propiedad privada. O sea, yo ahorro, compro, esto es mío, lo legalizo. Y surge el concepto de ahorro, inversión y reinversión de capital. Hubo unas consecuencias. A partir de la revolución industrial nace el concepto de la segregación espacial o la segregación social, es decir, se crean lo que llamamos nosotros las famosas clases sociales. Que ya en el mundo ese concepto ya está revaluado, ya existe otro concepto. La revolución industrial nos deja también como legado todo ese concepto. Hola, mi Doc, inviten pues. Nos deja ese concepto de la economía lineal. O sea, todo ese concepto de deforestación, de uso indiscriminado de los recursos naturales. Todo eso nos lo deja la revolución industrial, el impacto ambiental. Y entonces, esto es un periodo largo, siglo XVII al siglo XIX, primera y segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial la vamos a tener por allá a partir de la década de los 50 con el surgimiento de la teoría sistémica de la administración, que se catapultó en 1980, 75, 80 en el caso de Colombia y Sudamérica con la llegada de los computadores. Tercera revolución industrial. Y la cuarta, la que estamos viviendo hoy, que es el Internet de las cosas, y ya vamos corriendo para la quinta con la famosa inteligencia artificial. Entonces, estoy corriendo porque quiero que lleguemos a las teorías. Les decía a los primeros que llegaron, en estas diapositivas están las respuestas del cuestionario. El cuestionario ya está en la plataforma. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Doctor, vamos a hacer un ejercicio. Traten de hacer el cuestionario solitos. Si ven que hay duda o algo, me escriben al WhatsApp, ahorita regálenme las diapositivas, yo las envío. O sea, la intención mía no es aquí rajar a nadie, sino que el concepto nos quede claro. Recuerden que como colegas, esta profesión la tenemos que defender. Y la defendemos en solo un componente teórico. Venga, cualquiera puede ser gerente, sí, usted puede ser gerente, pero fórmese. ¿Ya? Llegue al conocimiento. Entonces, siglo XIX, siglo XVII, XVIII, XIX, todo ese tema de la revolución industrial pues, revolcó el mundo de la administración y del concepto de gerencia. Y empiezan a surgir una serie de científicos, esa es la palabra, una serie de inquietos sobre cómo estandarizar. Mire, esta es la palabra que es universal en el concepto administrativo, estandarizar. Es decir, cómo lograr que el gerente de Colombia tenga el concepto igual y similar a un gerente en España, porque estos conceptos son universales. Entre otras cosas, vamos a ver en las características de la administración que una de las principales características es la universalidad. Un fenómeno administrativo acá es el mismo en cualquier parte del mundo, la universalidad. Entonces, estos señores, pensando en cómo estandarizar, empiezan a definir el concepto. Y quiero definir el concepto primero, para que nos quede muy claro en lo humano, definirlo desde la etimología. Recuerden que la etimología es la ciencia que estudia las palabras desde su origen, por su origen. ¿Ya? Por ejemplo, brevemente, ética. Esta palabra ética
viene del latín ethos, y el latín ethos significa costumbre. Entonces, por eso el concepto de ética lo definimos como el comportamiento del ser humano desde sus principios, desde sus costumbres. Ya les he mencionado la palabra organón, que viene del griego instrumento. En ese orden de ideas, la palabra administrar, etimológicamente, tiene dos raíces. Una de ellas, la palabra ad, el término ad, y el término ministrare. Ese es el análisis etimológico de la palabra administrar. Ad, en latín, significa orientar. Ministrare significa orden, significa disciplina. O sea que si yo quisiera definir el término administrar desde su etimología, ¿cómo lo definiría? En nuestras propias palabras. Ad significa orientar. Ministrare significa orden y disciplina. ¿Qué es administrar entonces? ¿Para ti qué haría administrar, hermano? Pensando en tu casa, por ejemplo. Tú eres la mamá de la casa y tú ya, desde la etimología, ¿cómo definirías administrar? Toma las dos palabras y júntalas. Junta las definiciones de cada de las dos palabras. ¿Cómo? Orientar con orden. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Cierto? Administrar es eso, es orientar con orden, es orientar con disciplina, es establecer unos estándares, establecer unas metas. Entonces, desde el punto de vista etimológico, administrar es eso, es orientar con orden. Y empezamos a encontrar las definiciones. Empezamos a encontrar las definiciones ya científicas. Estas definiciones son propuestas por autores y que se fueron construyendo a través del desarrollo de la teoría. La teoría, les decía, empieza más o menos, se empieza a construir a finales del siglo XIX y se consolida a principios del siglo XX. 1902-1903 se tiene la primera información de las primeras teorías. Entonces, lo primero lo que nos tiene que quedar muy claro: la administración es una ciencia social. Es una ciencia social. Y esta definición, que tiene toda la validez hoy, fue creada por estos teóricos. Una ciencia social encargada de un proceso administrativo que tiene 4 elementos. ¿Cuáles son? Planear, organizar, dirigir y controlar. Pero ¿qué es lo que se planea? ¿Qué es lo que se organiza? ¿Qué es lo que se dirige? ¿Unos qué? Recursos. ¿Y cuál es el fin último? ¿Cuál es el propósito final? Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos para obtener unos beneficios. Para obtener unos beneficios. ¿Ya? Ustedes sientan en su casa y organizan. Por eso yo tomo mucho el ejemplo del hogar. Un hogar donde no haya ese orden, donde no se oriente con orden y disciplina, todo es, perdónenme la expresión, todo es un despelote. La plata no alcanza, los problemas no se resuelven. Entonces, ese es el concepto de administración. La administración es una ciencia social que tiene una responsabilidad básica entre una organización cualquiera que sea: planear, organizar, dirigir y controlar unos recursos para el beneficio máximo de la organización, es decir, para cumplir unas metas y unos objetivos planteados por la organización. Esta definición de Hidalberto Chavenato, que es más o menos de 1970, es una definición bacana porque él dice, mire, gerenciar o administrar, ojo que son la misma cosa. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista del inglés, administrar, manage, administrador, management, gerente, management, tu management, el que administra, el que gerencia es el que administra. Entonces dice Hidalberto Chavenato, mire, gerenciar o administrar es interpretar las necesidades los objetivos, interpretar los objetivos de una cosa que llamamos en responsabilidad social empresarial los stakeholders.
O sea, ¿quiénes son los stakeholders? Son los interesados de la organización. ¿Cuántos stakeholders tiene una empresa? Son 8. 2 son internos, los demás están afuera. Los internos son los inversionistas y los empleados, los trabajadores. Los externos son el cliente, el proveedor, el sector público, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad en general. Entonces, ¿qué está diciendo Alberto Chavenato? Mire, administrar o gerenciar es interpretar lo que quiere el cliente, pero también es interpretar lo que espera el inversionista. Un inversionista pone la plata en una empresa esperando una rentabilidad financiera. Gerenciar es interpretar las necesidades, los objetivos y los deseos de los trabajadores. Eso es administrar. Administrar es interpretar los objetivos que se plantea un proveedor. Entonces, y Alberto Chavenato lo deja más amplio. Dice, administrar es interpretar los objetivos de unos aliados, de un entorno de la organización, para hacer de la empresa un ente competitivo. Y retoma el ciclo administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. Estas diapositivas son un resumen bacano, porque esto tiene bibliografía, todo lo que ustedes quieran, sobre teoría organizacional y teoría administrativa. Entonces, el que quiera tener las diapositivas me cuenta, porque en la plataforma no se dejó cargar, muy pesada. Y entonces encontramos el ciclo administrativo, las funciones. Hace 8 días les decía, los que han trabajado en empresas certificadas en sistema de gestión de calidad van a encontrar el famoso ciclo Deming, o el ciclo de la calidad, PHBA. ¿Lo han escuchado? PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. ¿De dónde nació? ¿De dónde surgió? Hola. Profe, ya estamos listos. Sí. Cuando quieran bajar para ir poniendo puesto, ya lo estamos esperando. Ah, listo. Bueno, yo creo que yo voy a porque yo puse el parcial, el cuestionario lo puse para 8 días, lo voy a poner para 15, ¿ya? Porque no quiero como correr tanto, o sea, esa teoría es bacana, ¿ya? Sí, ¿me escribes? Sí, o me das un correo y yo te la envío al correo, claro. Me escribe, ahí está mi número, venga, lo pongo nuevamente acá. El 12-896-41-77. No quiero correr tanto porque es muy importante. Mire, las teorías administrativas son la base gerencial. Fueron formuladas en 1902-1903, pero nosotros que nos movemos en las empresas, todos los días identificamos elementos de los que habló Henry Fayol, Felix Taylor, por ahí en 1902-1903. ¿En qué empresa de la que nosotros nos movemos, pública o privada, no hay división de trabajo? En todas. ¿En qué empresa no hay líneas de jerarquía de autoridad? En todas. ¿Ya? Entonces, nosotros, para contextualizar todo este componente teórico, pues primero tenemos que digerirlo, conocerlo. Y eso nos permite, pues, lógicamente, un reconocimiento de nuestra profesión. Yo que hice la carpeta. Listo, niños, si quieren entonces empaquen sus cosas, nos vamos al auditorio. Terminado ya nos podemos retirar. Yo voy a ampliar 8 días más el cuestionario. Dentro de 8 días desarrollamos esta teoría y recuerden que el siguiente parcial es una estructura organizacional pequeñita. No es saque los ojos haciendo un mapamundi. No. Una estructura con 8 o 10 cargos. De esos 8 o 10 cargos coja 2 de 2 líneas de división de trabajo diferentes. Uno puede ser del nivel directivo, otro del nivel operativo, y háganle un pequeño manual de funciones. Ojo, si lo tiene en su empresa, como dijo Pacheco, si lo tiene, tráigalo. Si lo tiene en su empresa, descargue su organigrama y descargue el manual de funciones. ¿Qué es lo importante? Que lo entienda. Que entienda el ejercicio, que entienda la herramienta. Segundo parcial. Tercer parcial. Vamos a coger esos 2 primeros elementos. Organigrama, manual de funciones, y vamos a construir un proceso pequeñito. ¿Ya? Un proceso con 2 o 3 procedimientos que involucre esos 2 cargos que tomó en el manual de funciones. Cualquier duda. Para eso no hemos programado las fechas y de la entrega de... Pues es que desde aquí en adelante es 8 días. O
sea, miren, conmigo, ustedes saben que yo por, bueno, todos han tenido clase conmigo, saben que yo por fecha no peleo, ¿ya? ¿Qué es lo importante, muchachos? Primero, que ustedes entiendan el ejercicio. Usted está formando para ser gerente. Imagínense usted como gerente o yo como gerente y que me hablen de, venga, pues ¿dónde está el manual del proceso? ¿Y eso qué es? Ya, es entender el ejercicio. Lo segundo, que lo hagan a conciencia, que se sientan satisfechos con el trabajo. Que si ustedes me dicen, puerta, dejemos eso para el último día todo, es su responsabilidad. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo, okay, yo hablo desde hoy, por ejemplo, el de ayer abrí el cuestionario, yo lo puedo dejar abierto hasta el último día. El parcial siguiente lo puedo dejar abierto hasta el último día. ¿Ya? Lo que sí no quiero es que dejen todo para el último día y terminemos aplicando la ley de Charles. De Charles Machete. Puede por acá, puede por allá y lo que salga. Niños, hágale, venga mano, usted me firma. Nada más a volar, arranquen para allá. El Ibardo le va guardando el puesto. Venga, Cortés. No, que esta cama no le freír esa club. Oiga, vos esté tranquila. En este trabajito. Listo, mano. Entonces mañana, si tiene alguna cosa. No, nos vemos ahí. Sí, claro. Sí, claro. Vale, pues. Bueno, bueno. Ahora mí, vamos para abajo. Vienen los directorios de Rexy a las investigaciones. Vamos para allá. Una pregunta. David. Son migraciones. Ah, Son migraciones. esta es la orientación. Más cosas. Si no vamos ligero en el sitio. Hágale, hágale. Estamos hablando con. Hasta luego. Bueno. Niñas, muy bien. Sí. No, yo le subo cualquier duda. Sí, hágale. Trate de hacer este. Eso. Hágale, Lenita. Chao, pues, estés bien.